La violencia que viven las mujeres, las adolescentes y las niñas es una pandemia que nunca ha cesado. Es una pandemia, es algo que no ha tenido esto, ¿no? Pero esta violencia que las mujeres sufren se agudiza o se incrementa cuando hay ciertos sucesos catastróficos o sucesos extremos, como las pandemias, como, por ejemplo, cuestiones políticas, donde hay problemas políticos, ¿no? Así, cuando hay catástrofes climáticas, cuando hay impunidad, cuando hay estos casos particulares, curiosamente, a las que más afectan son a las mujeres, adolescentes y niñas. Bienvenidos a otro episodio más de Gravitando. ¿Cómo están? Hoy nos acompaña la licenciada Julia Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenida, Julia. Gracias. Y bueno, hoy quiero haciendo ahora sí que alusión a lo que hemos venido platicando recientemente. 1 de cada 3 mujeres sufren violencia física o sexual. Esto es increíble. Y bueno, estos datos se vienen escuchando comúnmente por la Organización Mundial de la Salud y por otros medios. Pero ¿qué pasa con la violencia transparente hasta cierto punto? O sea, no se ve, está disfrazada, la violencia psicológica. ¿Qué sucede en esta parte? ¿Cómo inicia? Porque también es algo importante que tenemos que remarcar. ¿Y cómo podemos identificarla? ¿Qué pasa aquí, Julia, con esta cuestión? ¿Qué datos tan más fuertes refieres? La verdad es que es triste reconocer que la violencia está presente en todos lados, al parecer en todas las actividades en las que llevamos a cabo. Y esos números nos reflejan la violencia que sufren las mujeres, la violencia de género. A mí me gustaría citar, ¿verdad?, lo que refiere a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que respecta a la violencia contra las mujeres. Y dice, cualquier acción, conducta u omisión basada en su género, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Qué quiere decir? Que no nada más son esos tipos de violencia los que está sufriendo la mujer, sino que también existen estas otras formas de violencia que se viven y que muchas veces no identificamos. Pensamos que la violencia nada más tiene que ser física, y física que se vea, que se note, que estén los golpes, que salga sangre, y si no, a veces no sabe ni siquiera que la está sufriendo, ¿verdad? Y al respecto quisiera, tan es así, de que yo recuerdo un caso que vimos, que la persona acude ante el Instituto Municipal de la Mujer en aquel entonces, y que ella básicamente iba porque quería divorciarse. Entonces lo que quería era asesoría para ver qué pasos seguir con relación a su divorcio. Dentro de las preguntas que se le hacen es el por qué, ¿no? No necesariamente la causal, pero el por qué. Y ella describe nada más porque ya no tiene, perdió el amor, ¿no?, de la pareja, y muy calmada, muy bien, ella entera lo que decía, como que tenía la idea muy clara de lo que quería y cómo lo quería. Eso es lo que reflejaba y representaba ella en ese momento. Pero siguiendo la plática y haciéndolo de una forma sin revictimizarla, ¿no? O sea, una plática en la que ella manifestaba pues su sentir. Llegamos a un tema de la violencia, ¿no? Como un ejemplo hablamos, ¿no? Y dice, no, yo no sufro violencia. No es el motivo por el cual me quiero divorciar. No sufro violencia. Y en ese momento hace como un espacio, se queda pensando y dice, bueno, porque pues me jala de los cabellos y me avienta contra la pared. A veces me pone la mano en el cuello, pero nunca me ha lastimado, ¿no? O sea, entonces la escuchas y le dices, ¿cómo? ¿A qué te refieres?
Me dice, pues sí, nunca me ha sacado sangre, no me ha dejado moretes. Y en ese momento, digo, de una forma, no sé, le digo, bueno, es que esto es violencia. Esto es violencia física. No tiene que generar, no tiene que verse el morete, no tiene que salir sangre para que sea así. En ese momento ella como que le cayeron todos los 5 así, y voltea y me ve y me dice, entonces soy víctima de violencia. Y se puso a llorar. O sea, no lo sabía. Estaba tan acostumbrada a ella. Era algo tan cotidiano para ella, tan normal, que ella la aceptaba como parte de su vida. Ella nada más sabía de alguna forma que quería divorciarse, que quería ya no estar con la persona, pero también ya lo había normalizado. Entonces es esto, normalizamos la violencia. Entonces, en esta, ahora sí que en la lectura de lo que es la violencia contra las mujeres, también la misma ley nos habla y nos dice que en la violencia familiar, como una de las modalidades, tenemos diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la psicológica, ¿verdad? Y que yo creo que esta está muy escondidita en todo lo que hacemos en el día a día. A veces tampoco la sabemos identificar. ¿Por qué? Porque es algo que es parte, ahora sí que de este socioconstructo, ¿no? Así estamos educados desde el hogar, así los medios así lo representan, la historia así nos los ha venido, no sé, también presentando cosas que debemos aceptar y pensamos que son normales, ¿no? Pero el que todos los días te diga a alguien que no sirves para nada es violencia psicológica. Y vamos a recordar, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Tú puedes decir, yo soy muy fuerte y a mí lo que me digan, no, a mí no me hace nada, no me afecta nada y demás. Pero llega un momento en que esto te lo crees y piensas que no sirves para nada, ¿no? Y entonces, porque ¿qué más podríamos pensar nosotros, personas que viven situaciones como una de tantos casos, ¿no? De esta persona y muchas otras que permiten año tras año, tras año, tras año vivir esta violencia, o sea, física, hablando ya de un grado superior. O sea, ¿por qué te quedas ahí? Tú dijeras, o sea, muchas veces cuando no estamos en esa situación somos prontas a juzgar, ¿no? Pues es muy fácil juzgar. Y claro. Decimos, ¿y por qué no se va? ¿Y por qué no hace eso? Ay, por favor, le gusta, ¿no? Es que, o sea, eso es lo que dice uno, no hace empatía y no entiende que allá hay la afectación psicológica es la que la hace no poder tomar decisiones que generen esos cambios para su bienestar, porque muchas veces piensas que no te mereces otra cosa más que eso. Entonces, de ahí el hecho de entender que la violencia no nada más tiene que ser física y sexual, que también se reconoce como violencia, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, ¿verdad? Y que ¿a qué nos referimos en estos casos? La violencia psicológica, también me gustaría leer la definición porque es importante a veces ver, bueno, qué encuadra dentro de esta, ¿no? Claro. Y dice también la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia psicológica está entendida como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede constituir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, que pueda conllevar a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. ¿Qué tan grave? Y no la consideramos como tal, pensamos que no es importante. Pues es una lista bastante larga. Así y es. aquí
Lo preocupante es que empieza con algo muy pequeño y se va aumentando y se va generalizando y se va normalizando, que eso es lo grave, como lo comentabas con el caso de esta persona, que no lo detectas hasta que ya alguien externo te lo hace saber y dices, soy víctima, ¿no? ¿Y cuántas mujeres como ella no existen? ¿Y cuántas mujeres como ella no lo comunican, no lo denuncian, ¿no? Ahí es lo grave, porque tenemos un número que es de las que llegan a denunciar, de las que llegan a hablar, pero ¿cuántas son las que no dicen nada? Las cuales siguen viviendo con estos mismos patrones, con estas mismas conductas y son parte de su día a día. Me recordaste mucho, Julia, no sé si ustedes han escuchado ustedes el síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Y casi todas las mujeres, de cierta manera, en México, y no sé, pues seguramente en otros países, o sea, ya cuando estás ya en esta relación o en este tipo de hábitos, ¿no?, repetitivos, te llegas hasta cuestionar, ¿no? Si yo soy la que estoy mal. O sea, es tanta esta violencia psicológica que está penetrando en tu vida, en tu mente, en tu día a día, que llega un momento en el que crees que la persona con la que estás conviviendo tiene la razón, y aquí hay un problema muy grave. O el que así debe de ser, ¿no? O que tú tienes la culpa. Comúnmente eso también era de lo que yo escuchaba. Es que yo tengo la culpa porque yo ya sé que él llega cansado, porque yo ya sé que tengo que tener la comida lista, porque yo ya sé cómo le gustan las cosas. Entonces, si yo ya sé y no lo hice, entonces yo me merezco ese castigo, ¿sí? ¡Qué fuerte! Muy fuerte, muy fuerte. Y ahí nosotros nos estamos olvidando de una cosa, yo creo que aún, bueno, no voy a poner el grado, o sea, de gravedad, pero ¿y los hijos y las hijas? Quienes están, o sea, observando esto todos los días y que piensan que esa también es la forma en que los padres se conducen, que ese es el tipo de vida o sea, que esa es la norma también, ¿no? ¿Por qué se da que somos permisivas con eso? O sea, más se da la violencia, ahorita estamos hablando propiamente hacia la mujer. ¿Por qué se da más y por qué la mujer lo normaliza más? Pues es una cuestión histórica. Porque al final de cuentas se decía lo que sucede tras puertas cerradas, ahí se queda y nadie se metía. O sea, y comúnmente lo que sucedía, y a lo mejor sigue sucediendo, es que te dicen, o sea, pues ya son pareja, eso es problema de ellos. Dice, la ropa sucia se lava en casa. Se lava en casa y además, pues pareciera, y bueno, no pareciera, sino que se nos considera como un objeto, ¿no? Al que una vez que ya eres de alguien, que ya pasas a ser alguien poseedor de ti, un hombre de una mujer, tiene derecho sobre ti en todo el espectro, ¿no? O sea, y que esas cuestiones a nosotros no nos deberían de importar. Ahora, pues con las reformas que ha habido en cuanto al tipo penal de violencia familiar, el Código Penal para el estado de Baja California cambió de que fuera un delito que se perseguía por querella de parte, es decir, o sea, la parte afectada tenía que ir a denunciarlo y lo cual implicaba que también una vez que lo denunciaba, como es perseguible por querella, tú podías otorgar el perdón. Lo que ocurría bastante era de que las mujeres presentaban las denuncias en contra de sus parejas, de sus maridos y demás, y luego se arrepentían porque ellos les rogaban y les decían, me equivoqué, y las convencían y demás. Entonces ellas iban y otorgaban el perdón después de que había, a pesar de lo sufrido, de lo vivido, de casos extremos, ¿no? Donde ya habían finalmente decidido denunciar y todo ya estaba ahora sí que encaminado. A mí me molestaba mucho también el escuchar de que ciertas autoridades se molestaban y te decían, o sea, porque nosotros impartíamos asesoría en ese momento, pues era funcionaria, ¿no? Y me decían, es que licenciada, ya ve,
uno deja de hacer cosas importantes para atender estos casos y ahí están rogándonos que por favor los dejemos salir, que quieren, que ya no, que siempre no, que se arrepintieron. Era como, o sea, pero bueno, ese es su trabajo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Era como si estuvieran haciendo el favor de dar seguimiento a algo que era su obligación hacer. Con las reformas, ahora el delito ya es de oficio. Es decir, que ya quien tenga conocimiento lo puede denunciar y que no opera el perdón. Entonces, pero me acuerdo que era uno de los argumentos básicos por los cuales no le daban la atención que se debía dar, porque decían que se agotaban todas las instancias y los medios para poder atender los casos y que luego llegaban a pedir perdón. Pues es que, a ver, tenemos que entender, ellas están en una situación en que están sometidas, en que están afectadas psicológicamente, en que o sea, obviamente su actitud y su conducta no va a ser la misma a una persona que no ha sufrido esta violencia constante psicológica, y en todo lo que se hace es una situación precisamente que a lo mejor no tiene explicación, pero pues la explicación es clara. Si vives violencia, tu autoestima, tu psiquis, tu conducta va a estar afectada por tal motivo y no va a ser racional para muchos. Y por eso la protección, la necesidad de protegerlas y reconocer, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de empatía con estas mujeres, porque tenemos que entender que en estos procesos de, voy a denunciar a mi pareja porque estoy siendo violentada física, sexualmente, psicológicamente, pero en este proceso puede haber un arrepentimiento, puede haber un retroceso, y ahí es donde nosotros, o la parte de jurídica o legal, las instancias que apoyan a estas mujeres o estos procesos deben de aplicar empatía en su totalidad y tener en cuenta que este tipo de situaciones va a suceder. O sea, no el hecho de que ya estés empoderado, que estés empoderada y que estés convencida de que ahora sí lo vas a llevar, ¿no?, a un tribunal o lo vas a llevar a juicio o lo que se necesite, ya va a cerrar el caso, sino que, como comentas, Julia, es un proceso pues en el que estas situaciones se van a venir a dar de manera normal porque la mujer está vulnerable, porque la mujer todavía en su mente, en su ser, no está al 100. Entonces puede suceder este tipo de situaciones o de que se arrepientan simplemente, ¿no?, de estar ahí. Fíjate, es por ello que ahora también, hablando de violencia familiar, la ley nos habla de que no nada más no nada más vas a denunciar, sino que también tiene que haber una reeducación y una atención psicológica o psiquiátrica a la persona agresora, ¿verdad? Pero también a la víctima, ¿no?, a la parte ofendida. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a vivir violencia y no la sabemos identificar, y que tiene que llegar a veces un caso extremo, ¿no?, para poder, y que te lleva a querer denunciar, pero si es lo único que conoces, ¿cómo se va a generar un cambio? No, o sea, no se genera un cambio nada más porque sí, como ahorita te refieres, nada más porque presente una denuncia, esa va a ser la solución a la problemática. No, porque tú vas a vivir con esto, ¿no? Y también la persona agresora, o sea, recuerden que todos vamos a salir a la calle, que todos vamos a seguir conviviendo, y si hay hijos de por medio, pues vamos a convivir con ellos, y lo que no queremos es que se perpetúe esa violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es clave aquí, fundamental? La reeducación. La reeducación para entender qué es violencia, cuáles son nuestros derechos, qué es el aprender a vivir en armonía, en paz, en el respeto precisamente a los derechos de cada una de las personas y reconocerlos, ¿no? Y como tú dices, pues tener empatía, tener compasión, las autoridades tienen la obligación y tienen que analizar cada caso con perspectiva de género, ¿no? Entonces tienen que ver según las circunstancias. Y claro, no porque nosotros no vivamos ciertas situaciones, no quiere decir que no existe. Existe, se da.
Entonces, tenemos que escuchar y ver y entender, porque a lo mejor nosotros estamos replicando la violencia también y nos estamos dando cuenta, ¿no? A veces la denunciamos o la podemos señalar hacia afuera, pero no nos damos cuenta que nosotros, de una forma pues inconsciente, porque estamos tan normalizados a ella, que nosotros la estamos, o sea, en nuestro lenguaje del día a día, ¿no? Tendremos a pronunciar palabras que son violentas o que atentan contra ciertos grupos de personas que han sido desfavorecidos históricamente y que ahora sí que son los más vulnerables a estas situaciones, ¿no? Entonces es algo que tenemos, no nada más sería una reeducación para aquellos que denuncian y sufren, ahora sí que más claramente la violencia, sino también esto nos lleva a nosotros a hacer una introspección y analizar si nosotros estamos replicando alguna forma de esas violencias, justificando la causa, porque a veces justificamos, y un ejemplo que hablábamos ya también es esto, ¿no? El de la chancla, ¿no? El que todavía en esta época que digamos que hay una justificación para dar el chanclazo a alguien y que verdaderamente y enfáticamente consideramos que esa es la mejor solución, un golpe. Claro, que lo va a solucionar, ¿no? Que lo va a solucionar. Tenemos que entender si es cierto, los tiempos nos llevan a que todo es muy rápido, a que hay muchas cosas que hacer, a que no tienes tiempo para sentarte y platicar y entender y que tú piensas que en ese momento es la solución. O sea, no lo estás haciendo como algo que va a generar un mal, lo estás haciendo porque piensas que esa es una efectiva solución, pero no lo es. La violencia nunca va a ser la solución, nunca va a ser la solución. A lo mejor en ese momento va a poner un alto quizás, pero como referías hace un momento, se va escalando, te vas acostumbrando a eso y lo justifica entonces el que recibe la violencia posteriormente también. Y no es para querer juzgar, ¿no? A quienes, o sea, no se trata de juzgar, no se trata de criticar, se trata de lo que estamos tratando de hacer aquí. Buscamos que haya bienestar para todas y para todos. Aquí no queremos tampoco referir de que los hombres son unos monstruos y nosotros, todas las mujeres, somos víctimas. Nadie quiere ser víctima. Nadie. O sea, el mundo está compuesto de hombres y mujeres y lo que queremos nada más, tanto unos como los otros, es de que se nos reconozcan y se nos respeten nuestros derechos y que como nosotros como mujeres, ¿verdad?, podamos tener la igualdad de oportunidades para acceder a accesar a todo esto que es propio de nosotras, ¿no? Y entre ello es a vivir una vida libre de violencia. Claro. Fíjate, se me hizo muy interesante cuando platicábamos acerca de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y qué papel tan importante juegan en lo que uno cree que debe de ser, lo que no debe de ser y lo que dan por hecho que siempre ya ha sido, ¿no? Entonces, me encantaría ponerlo sobre la mesa porque, a final de cuentas, ahorita estamos súper bombardeados por todos los medios de comunicación e Internet, ni se diga. Entonces, es un medio esencial ya para toda la actividad económica, social, de entretenimiento, pero sí, para todos los creadores de contenidos es una responsabilidad súper grande. Sí, y no nada más como a manera superficial, digo, como una plática, ¿no? Decir que tienen una responsabilidad. Tienen reconocida la responsabilidad. Y otra vez, refiriéndome a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de hecho, en la del Estado, en la ley de acceso para el Estado, refiere como un tipo de violencia, la violencia mediática. Okay. Y la violencia digital. No en la ley general, no lo pone como un tipo, sino como una modalidad. Es decir, como la ley general de acceso te habla de qué tipos de violencia, refiere, pues que hablamos, ¿no? La psicológica, la física, la sexual, la económica, la patrimonial, entre ellas. Y las modalidades es en dónde puedes sufrir esa violencia, ¿no? Dónde la podrías
vivir, ¿no? Entonces, puede ser ahora sí que en el trabajo, ¿no? Entonces, violencia laboral, docente, o sea, en la escuela, en la comunidad, o sea, en las calles, ¿sí? La vimos también ahora en los medios digitales, ¿no? Violencia digital. Así es, la mediática, que son a través de los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad de cuidar los contenidos para que ya no existan ahora sí que expresiones machistas y de supremacía masculina y de objetivizar a la mujer, ¿no? O sea, esas son sus responsabilidades. Se reconoce como ahora sí que una modalidad de violencia y tienen la responsabilidad de eliminar de sus contenidos esto. Díganme, por favor, ¿es algo que en la actualidad vemos? Sí, la verdad es de que precisamente los temas que se deben de quitar son los que dicen que se venden. Entonces son los que más se explotan porque se venden, porque dejan. ¿Pero qué dejan? O sea, nada más es perpetuar y nos quejamos entonces de por qué vivimos violencia. Y nos quejamos entonces y no entendemos, entre otros factores, no digo que sea el único, pero en estos tiempos lo que vemos, que a pesar de todos estos avances tecnológicos que tenemos, la violencia en contra de la mujer se agudiza. Tenemos una alerta de género. Tenemos también, por ejemplo, digo que es un tema un poquito fuera pero siento que tiene cierta relación, por ejemplo, la pornografía, en este caso, ¿no? Las mujeres que trabajan pues, en este tipo de industria de contenidos, simplemente están expuestas ante el mundo, ¿no? Con sus cuerpos. Entonces, desde ahí, digo, volviendo a lo permisivo, ¿no? Desde ahí yo creo que es recuestionar qué es lo que estamos haciendo con nosotras mismas para que el mundo entero pueda disponer de nuestro ser, de nuestra capacidad, de nuestra imagen a sus anchas. Entonces, lo mismo pasa hoy en día con... ¿Y en qué punto te dejan, no? Lo mismo pasa hoy en día con esta nueva plataforma OnlyFans, que se llama OnlyFans, ¿no? Entonces, estás tú, pues, por ganar dinero, ¿no? Por fácil, de cierta manera, ¿no? Se vende, eres un producto que puede ser vendible y puedes hacer dinero, exponerte. Entonces, lo mismo sucede en relación con las mujeres a lo mejor que usan cierta vestimenta, que a lo mejor va a sonar un poquito mal, ¿no? De que no deben de criticarte a lo mejor por la forma de vestir o a lo mejor faltarte el respeto, pero ¿de qué manera tú como mujer te expones? Entonces, si yo me expongo a que estén las miradas, ¿no? Detrás de mí y me expongo a una falta de respeto, o sea, ¿cómo medir esa parte? Porque están los que piensan que no deben de criticarte ni juzgarte por eso. Pero entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo medir ahí? Fíjate qué interesantes esas finas líneas, ¿no? Yo creo que nadie tiene derecho a faltarte al respeto por cómo te vistas. Nadie tiene el derecho a faltarte al respeto por cómo te ves. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto por cómo piensas. Por tus, ahora sí que, por ser diferente. No, por tus gustos y preferencias y sí. Por tu manera de ser. No, nadie tiene derecho, no puede ser una causa y argumento, y se usaba mucho en los delitos de violación, el hecho que cuando se decía el por qué es que como estaba vestida para eso, ¿no? Ella lo quería, ella lo pedía, lo provocó. No. Eso ya queda claro, no es un motivo. O sea, tenemos que reconocer que nosotros es parte de nuestros derechos fundamentales el que nosotros podamos expresar. O sea, no porque yo tenga un cuerpo tampoco muy voluptuoso o que traiga un escote pronunciado y demás, es motivo para que alguien me toque, para que alguien me manosee, para que alguien me diga una palabra vulgar y que atente contra mí. No,
No es tenemos que, es parte de la reeducación, es parte de lo que tenemos que entender. No porque antes nos dijeron que nosotros como mujeres teníamos la culpa y que provocábamos, o sea, verdaderamente es una justificación para ello, no, es esto de reconocer que no hay una causa para que nosotros vivamos violencia. No la hay para un acto, para una palabra, para nada, o sea, no la hay. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, Karely Ruiz? Karely Ruiz es una influencer mexicana que tiene más de 2 millones de seguidores hasta ahorita creo lo que chequé fue en Facebook, no he checado en OnlyFans ni en Instagram. Sin embargo, su contenido es meramente para adultos. Es una chica que es voluptuosa, obviamente no estaba así, ¿no? Tuvo ella un proceso de cambios en su cuerpo. Sin embargo, te metes a ver los comentarios en su página y pues todos son comentarios sexuales. Entonces, pero ahí, ¿cómo aplica? O sea, si ella llegara a tener este tipo de a lo mejor de violencia, puede ser digital en cuanto a su cuerpo, por ejemplo, ¿ahí cómo aplicaría la ley? No, pero la violencia digital, eso es un tema muy importante. Acuérdense que ahorita les voy a leer lo que nos dice la ley en cuanto a también lo que se considera como violencia digital, pero aquí la clave es que si tú no otorgas el permiso para, ¿no? Ella está otorgando el permiso para que esas imágenes y cómo lo maneja, ¿no? Pero, a ver, vámonos a la definición aquí de lo que es la violencia digital, conforme a la ley de acceso. Dice, es cualquier acto de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, divulgación de información, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento expreso de la afectada, textos, fotografías, videos o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones o cualquier otro espacio digital que atente, dañe o afecte la integridad, intimidad, libertad, vida privada o los derechos humanos de las mujeres. Entonces, aquí tenemos que diferenciar lo que, o sea, igual, hay finas líneas, pero aquí queda muy claro que tiene que ser, o sea, si hay el consentimiento expreso de la persona, y claro, mientras ella no esté en riesgo, tampoco aquí que no atente, dice claramente contra los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, si no conozco, no he entrado a ver los contenidos de esto, pero o sea, nada más tenemos que reconocer qué es violencia digital y la clave es, si yo no di autorización para divulgar estas fotografías, estos contenidos, esto que para mí es privado, pero si yo lo hago público, bueno, entonces tenemos que ver que entra también dentro del delito, porque también hay delito de pornografía, o sea, no sé, no conozco los contenidos, como digo anteriormente, pero vámonos a lo que nos dice la ley, es lo que acabo de leer. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Es un poco fuerte lo que voy a decir, pero vamos a hablar de las realidades, ¿no? La pandemia es algo que nadie nos esperábamos, ni entendíamos, ni seguimos sin entender. Lo que sí supimos es que lo que le afecta a uno, le afectó a todas y a todos, ¿no? Que todos estamos interconectados de alguna forma, pero ¿quiénes fuimos las más afectadas durante este periodo? Las mujeres, las adolescentes y las niñas, ¿sí? O sea, en ese momento, pues no había trabajo, nos teníamos que quedar en los hogares y curiosamente las estadísticas nos indican que los niveles de inseguridad, los niveles de violencia
aumentaron muchísimo y hablaban sobre la percepción de la seguridad en aquel entonces, ¿no? La percepción de la seguridad era de que un 70% decía que se sentían inseguras y las mujeres decían inseguras en el hogar, cuando nosotros consideramos que en el hogar es un lugar seguro. Pero resulta que como estabas confinado a esos espacios, la violencia no había forma de que escaparas cuando vivías violencia, y es por eso que así como que explotó y que vimos altos números de denuncias por violencia familiar que se sufrían a gran afectación en cuestiones ahora sí de salud mental, ¿no? Lo que era estas cuestiones de depresión, de pánico, pues temas de salud mental. De un antes a después, ahora sí que antes de pandemia, después de pandemia, o antes, durante y luego después de pandemia, ¿qué tanto cambió? O sea, se tenía una estadística de antes y luego comentas que aumentó este número de denuncias en cuanto a violencia física, violencia psicológica, y el resultado después de pandemia ya puede salir todo el rollo. ¿Qué cambios hubo? O sea, ¿bajó, cambió, siguió, aumentó? Pues no se sabe. Tenemos una alerta de género. El hecho de que la alerta de género habla que estamos viviendo situaciones de feminicidio, y el feminicidio es la situación más extrema de violencia que puede vivir la mujer. Y si entonces nosotros consideramos que empieza con una violencia psicológica, ¿no? Que podríamos, que no consideramos que es importante, pero ya vemos qué tanto abarca y qué tan importante y cómo va ahora sí que creciendo, y estamos en esta situación en que hay un número elevado de feminicidios, de mujeres desaparecidas y demás. Quiere decir que esto escaló, pero lo cual es muy grave, ¿no? Pero en la reflexión que hacía durante la pandemia, entonces no había trabajo, pero tenías que pagar renta, tenías que pagar cuestiones de salud, tenías que, si tienes hijos, hijas, tienes que, pues, pagarlo, o sea, la vida sigue, pues, los gastos siguen, ¿qué hacías? Profesionistas y no, mujeres tuvieron que, ahora sí que vender sus cuerpos, ¿no? Y dedicarse a la prostitución. O sea, y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, ahí tampoco podemos hacer, es una situación extrema. Estamos hablando de la violencia que viven las mujeres, las adolescentes y las niñas. Es una pandemia que nunca ha cesado. Es una pandemia. Es algo que no ha tenido esto, ¿no? Pero esta violencia que las mujeres sufren se agudiza o se incrementa cuando hay ciertos sucesos catastróficos o sucesos extremos, como las pandemias, como, por ejemplo, cuestiones políticas, donde hay problemas políticos, ¿no? Así, cuando hay catástrofes climáticas, cuando hay impunidad, cuando hay estos casos particulares, curiosamente, a las que más afectan son a las mujeres, adolescentes y niñas. Y entonces te remontan a lo que históricamente siempre nos han, o sea, a objetivizarnos, ¿no? A ser un objeto y con esto es lo único que puedes utilizar como una herramienta para salir adelante y sobrevivir. Es curioso, eso es un ejemplo, es algo que sucedió y estamos hablando realmente, es una realidad, y esto pasó durante la pandemia. Se incrementaron los números de las violencias vividas en el hogar, dentro del hogar, también en todas estas, ahora sí que en las otras modalidades, y las situaciones de que los números, no tengo los números exactos, pero todo parece indicar a que pues no ha habido ahora sí que o sea, que han bajado estos números, ¿no? Este es un tema vigente. Fíjate que ahorita que mencionas la pandemia, que es un dato obviamente que no podemos dejar a un lado, datos del INEGI, sobre todo en el 2021, éramos 128 millones de personas en México, de las cuales el 77% han sufrido al menos una incidencia de violencia. Y de ese porcentaje, la psicológica toma el lugar
de 51.6%, fíjate. O sea, y estamos hablando de que es el inicio de la violencia en casa, sobre todo porque pues estábamos encerrados todos, ¿no? Y el único contexto que teníamos en el que nos movíamos día a día, 24/7, era nuestro hogar. Entonces es increíble cómo estas cifras se dispararon y obviamente afectó toda esta parte mental, de trastornos mentales en las personas, que se disparó muchísimo a raíz de todo este encierro. Sí, los temas de salud mental no los hemos abordado como deben de ser. No, tampoco les damos la importancia, los dejamos pasar, pensamos que nada más algunas personas tienen que ir al psicólogo, al loquero le dicen, ¿no? Todavía, es increíble. Cuando, y no sabemos tampoco identificar esas afectaciones mentales. Y tenemos que entender que para el bienestar debe de ser integral. Tenemos que considerar que no podemos estar bien en nuestro día a día si no tenemos, si no estamos sanos mentalmente, ¿no? O sea, una depresión no se genera nada más porque sí, ¿no? Tienes que identificarla y ver y atenderla. No, una cuestión, ahora sí que situaciones en las que sientes alteraciones y que sientes así como que ansiedad. La ansiedad tampoco es algo natural, o sea, no es normal y pensamos, ay, es que tengo ansiedad y ya todo, ay, es que tengo ansiedad. A ver, ¿por qué tienes ansiedad? ¿Qué está pasando? Pero no tenemos tiempo, no podemos parar, o sea, estamos tan acostumbrados a ir muy rápido y atender a las demás personas, ¿verdad? A ser cuidadoras, a ver hacia afuera, que te olvidas de ti, pero se nos olvida que si nosotras no estamos bien, tampoco van a estar bien las otras personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que considerarnos prioritarias, estar fuertes, estar sanas, el reconocernos, el valorarnos, ¿verdad? El tomar acciones, el informarnos, importantísimo, informarnos y actuar. Entonces, y esta es la clave, ¿no? Entonces, si yo ya identifico que estoy en una situación, que estoy viviendo un tipo de violencia y reconozco que a lo mejor es una violencia psicológica y digo, bueno, pero ¿y podré ir a denunciar una violencia psicológica? ¿Me tengo que esperar entonces a que sea física? No, porque no te tienes que esperar. Si sufres violencia familiar y una de las afectaciones es que que sufres violencia psicológica, puedes ir a acudir a presentar una denuncia ante la fiscalía y desgraciadamente ahorita no sabemos que incrementaron los casos de violencia familiar, hablamos desde la pandemia, hablamos de números, pero no sabemos porque la ley te dice que sí tienes que estar, o sea, el registrar los casos de violencia vividos, pero no te pide que sea identificable si fue violencia psicológica la que se sufrió, o sea, o económica o patrimonial. Por cierto, no hemos mencionado que la violencia económica básicamente se refiere a que te limiten ahora sí que lo que necesitas para vivir al día, ¿no? Tu salario, que te lo controle, que te controlen tu dinero, que nada más te den a cuentagotas o que te quiten tu sueldo que reciben, yo te lo voy a dar. Y la patrimonial se refiere a que, por ejemplo, te pueden quitar documentos personales, ¿no? Te quito tu pasaporte, te quito tus identificaciones y demás para que no te vayas lejos, ¿no? También te puedo quitar documentos como, por ejemplo, que se refieren a tus propiedades, a tus bienes, ¿no? O sea, que yo dispongo de ellos, pues para limitar también el que no te me vayas a ir. ¿Por control? Control. Sí, y también ahorita que dices es la patrimonial, yo creo que es una violencia muy común en las mujeres que, por ejemplo, en el caso de las que están casadas y que los maridos tienen, la casa está a nombre del marido, si tienen una propiedad o un negocio está a nombre del marido, entonces ese constante, ahora sí que te lo embarren, la verdad, en la frente, como dicen,
de que tú no tienes nada a tu nombre, si te vas a morir de hambre porque no tienes nada, mira la edad que tienes y no has logrado nada. Entonces también es una especie de violencia que te estén como machacando este tipo de realidades, porque probablemente sea una realidad, pero no es motivo para que te hagan sentir menos. Y yo creo que ahí es un desconocimiento, ¿no? Porque lo habíamos tocado en otras ocasiones, que ya ahorita el tema de cómo te casaste y cómo dividiste los bienes ya no aplica para ahora, ¿no? O sea, ya habíamos comentado anteriormente de si te casaste por bienes separados, pues eso aplica para lo que tenías antes de casarte, ¿no? Y hay mucho desconocimiento, así como todo esto que estamos hablando, hay mucho desconocimiento y por eso se da este tipo de violencia, ¿no? Porque se sigue creyendo que, pues yo soy el que gano más, yo soy el que tiene la casa, a mi nombre está el carro, a mi nombre está el terreno, yo soy el que te da, y es violencia, o sea, es violencia psicológica, es violencia económica, es violencia patrimonial y tú lo permites, o sea, uno puede llegar a permitirlo por desconocimiento. Pero también es una reacción de miedo, siento, por parte del hombre, porque los que saben y los que son inteligentes y los que se informan, porque seguramente hay muchos que sí lo hacen para saber en qué situaciones están legalmente, saben que al final terminan perdiendo. Entonces es una manera como de estar perpetuando esta violencia psicológica contra su mujer para, como decirle... Tenerla controlada, Tenerla ¿no? controlada porque sabe él que Sumisa. Que si se levanta, si se empodera y se asesora, ¿no? Bien, va a terminar perdiendo la otra parte, o sea, no tanto la mujer. Entonces sí es como que ponernos ahí las pilas, ¿no? Canijos, en general. ¿no? Lo que pasa es que hay de todo y puede suceder, ¿no? Esta parte de que si ahí se agarran, decir, no, pues si esta va y se informa y se prepara, obviamente el que voy a salir perdiendo soy yo. Claro. Entonces se voltean las cosas. Las bases del miedo, ¿verdad? Sí. A veces, y ni siquiera tampoco sabemos, pero nos da miedo. Pero ¿por qué no te crees capaz o qué estás haciendo que no te creas capaz de poder mantener a una persona que no tenga que ser a través del control, la fuerza, ¿no? También la persona que vivió, cuáles son los ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que trae de background, no? Sí, muchas veces, por eso la clave es la reeducación. Esa es la clave, la reeducación para mujeres y para hombres. El entender y reconocernos los derechos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos derechos? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, los derechos humanos no se dan cuando uno quiere y no nada más en ciertas cantidades o no nada más a algunas personas. Son plenos, son los que te corresponden por el solo hecho de existir, de nacer, desde ese momento. Yo no te los puedo quitar, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que nada más los derechos, o sea, es si me conviene o no, o sea, si te portas bien o no, si, a ver, si atenta contra mis intereses, te los doy o no, ¿saben? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Muchas veces. Pero sí, todo lo que describiste así, pues ahí estaba la violencia bien presente, ¿no? En un día es un caso como muy, muy, muy común lo que refieres y pensamos que, a ver, ¿cuándo empecé? No, así. Es que es tan reciente los cambios que ha habido y ¿cuándo empezamos a tener las mujeres derecho al voto en nuestro país? En el 56 creo que fue la primera vez que se votó, que votó la mujer. Creo que desde el 53, 54 ya había sido concedido, pero no votaron sino hasta el 56. Me puedo equivocar por ahí, pero más o menos, pero vamos a decir a mediados de los 50. O sea, estamos al 2023. Pero no fue hasta entonces cuando nosotros tuvimos el derecho a votar. Y tenemos que pensar, a ver, ¿y por qué no teníamos el derecho a votar? Porque se pensaba, los hombres pensaban, y algunas mujeres también, porque escuchaban, claro, que no teníamos nosotros la capacidad para poder tomar decisiones al respecto porque estábamos siempre metidas en la casa y que entonces pues no sabías, o sea, que era como que innecesario, ¿para qué si no sabes nada? ¿No? Eso es lo que se pensaba. ¿Hasta cuándo tuvimos nosotros como mujeres el derecho a poder tener, en lo individual como mujeres, derecho a la propiedad? Es más, si vemos ahorita hablando, ¿cuántas mujeres verdaderamente son dueñas de alguna propiedad?
O sea, por ejemplo, si vamos al reparto de tierras que se hizo en su momento, los terrenos, las propiedades ejidales, terrenos ejidales, todo esto. ¿Cuántas mujeres son, ahora sí que las dirigentes de estos comisariados? A lo mejor ahorita hay algunas, pero antes eran los hombres los que tenían derecho a esto, las mujeres no tenían derecho a la propiedad. Antes se necesitaba que un hombre fuera el que firmara para poder abrir una cuenta de banco. La mujer no la podía hacer tampoco sola, porque no se consideraba, porque todo era en razón de que no se consideraba que tenía la capacidad para poder atender estos temas. O sea, claro. Entonces esto es reciente. La mujer no tenía derecho tampoco a tener, o sea, si se divorciaba, la guarda y custodia de sus hijos, la perdía en aquel entonces. O sea, te estoy hablando de tiempos históricos, pero no tan lejanos. Entonces, es por eso de que si históricamente la mujer ha vivido violencia, ha sido discriminada, se ha considerado como no igual, como que no tiene las mismas capacidades, o sea, estamos todavía batallando con esto que es histórico, ¿sí? O sea, y que a veces no tiene sentido, o que a veces ni siquiera nos interesa desgastarnos con ello, porque es con lo que hemos aprendido a funcionar mal que bien. O sea, pero porque que es increíble, a veces las personas preferimos vivir con violencia y vivir en circunstancias de sumisión y todo porque no conocemos alguna otra forma. Entonces es mucho trabajo, implica riesgo, implica perder todo lo que tú tienes conocido y prefieres lo malo por conocido que lo bueno por conocer, como dice el dicho, ¿no? Pero pues la verdad es que tenemos que entender que hay herramientas ahorita, que hay instituciones que te pueden asesorar en los temas. Primero, si tienes una afectación psicológica, hay espacios y lugares en donde de manera gratuita te pueden dar la atención psicológica que requieres. Existen talleres también gratuitos para que tú puedas empoderarte. Existen asociaciones que generan, que ahora sí que empresas que pueden estar manejadas por la mujer. Tú puedes ser dueña de tu negocio, tú tienes derecho a tener una autonomía económica, a tener acceso a estos créditos, a tener acceso a estos financiamientos, a ser ahora sí que una persona plena en todos los sentidos, ¿no? También hay instituciones y asociaciones que te van a dirigir si tú necesitas, te decides a denunciar, y que te van a explicar cuáles son los pros y contras, y que si en determinado momento estás sufriendo una violencia extrema en la que está en riesgo tu vida, que están en riesgo tus hijos, en donde a lo mejor te quitaron tus documentos o no te dieron nada y te sacaron de la casa, porque llega a suceder esto, ¿no? En que entonces ahora te vas y sin nada, porque todo lo que está aquí es mío, ¿no? Por lo que decías, porque la casa está a su nombre, porque esto, y hay temas también, por eso hay que ir a asesorarse, porque pues digo, a ver cómo estás, tienes beneficios, pero hay que asesorarse, ¿no? Pero si te sacan y estás con nadie más, hasta te sales tú solita y él se queda con los hijos, con las hijas, ¿qué haces? O sea, qué situación tan difícil, ¿no? No sabes a dónde acudir, vas con tus familiares y te dicen, ay, mijita, pues, ¿qué hiciste ahora? ¿No? O los amigos, espérate, ya, deja que se le pase, espérate, deja que se le pase. Sí, minimizan. Ajá, ¿y hasta cuándo, no? Entonces ahí tenemos que entender que existen también instituciones que te pueden asesorar para saber qué hacer en estos casos. Por ejemplo, si el caso a que me refiero, si estás viviendo violencia y viene y es de tu pareja, de tu cónyuge, con quien tienes una relación, ¿verdad? Que estás conviviendo y que te llega a suceder esto, que sufres violencia. Como derivado de ello, te sacan de tu casa sin papeles, sin nada, y se quedan con tus hijos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago, no? Pues yo, o sea, obviamente presentar una denuncia, pero también tienes lo que se refieren como una medida emergente, ¿no? De urgencia, como una medida de urgencia, en las órdenes de protección.
Las órdenes de protección precisamente tienen este carácter, hablo de urgencia, para atender a una situación en la que se está viviendo ese tipo. Existen tres tipos de orden de protección, las que son las de carácter emergente, las que son las preventivas y las de naturaleza civil, ¿no? Y estas, tú las puedes solicitar al Ministerio Público, por ejemplo, las dos primeras, de emergencia y las preventivas. ¿Y qué sería la función, no? ¿Para qué se me servirían? Entonces, estás tú en una situación en que no tienes ni un papel ni a dónde te vas a ir. No tienes ni un documento, o sea, y tú tienes un derecho a tener esos documentos. Pues son tuyos, ¿no? Son tuyos. Pues tú vas ante la autoridad, manifiestas esta situación y pides una orden de protección. ¿Y tú qué quieres que hagas? Bueno, podría ser que una patrulla, ahora sí que la patrulla municipal o la estatal te acompaña al domicilio, ¿verdad? Para que tú puedas sacar a la persona agresora del domicilio, para que tú puedas sacar tus documentos personales y a tus hijos y te puedan llevar a un refugio para que estés bien, o al domicilio de tu familia donde te vayas a ir. Tú puedes hacer eso. O también, según el caso, lo que se puede hacer es que saquen del domicilio a una que esté en nombre de él, de la persona agresora, la propiedad, o que sea un arrendamiento en donde él es el que aparece como la parte arrendataria y no ella, también para que ella se quede, porque sería el lugar donde va a estar ella con sus hijos, ¿sí? También pueden hacer esto. Entonces, nada más, la cuestión es de que tiene una duración de 72 horas y que se debe de emitir dentro de las 8 horas siguientes a que tú haces la solicitud de estos, ¿no? También, por ejemplo, en las que vienen siendo las preventivas, ¿qué tal que si esta persona con la que tú vives trabaja en seguridad pública, ¿no? O es es guardia y tiene armas, ¿no? Entonces tú te sientes en una situación de riesgo. Entonces tú pides en determinado momento que a través de una orden de protección, de que vayan al domicilio, de que retiren estas armas, o sea, del lugar, que tú puedas también obtener, o sea, tus cosas, tu ropa, todo lo que necesites, y que tú te puedas ir entonces a un sitio, ¿verdad? Entonces hay varias opciones, digo, es amplio. Y las de naturaleza civil, es decir, si hay un juicio que se está siguiendo, ¿no? En materia familiar, y tiene la facultad, la autoridad para aplicar alguna de estas medidas, es decir, que se te otorgue a ti, a pesar de que la propiedad no esté a tu nombre, a pesar, una vez más, que no seas la persona arrendataria, de que tú seas la que se queda dentro del lugar con tus hijas y tus hijos, ¿verdad? Y que esta persona no pueda entrar, ¿no? Y que en determinado momento también, por ejemplo, las pensiones alimenticias estén garantizadas, entonces se les pueden embargar bienes a la persona agresora para que cumpla con esta obligación de las pensiones alimenticias, ¿no? Entonces hay varias, ahora sí que herramientas que se pueden utilizar en una situación en que se sufra violencia y según las circunstancias, claro. Entonces, recapitulando, cuando una mujer sufre de violencia, la primera acción que debe hacer es ir y denunciar. Y de ahí vendría lo que es una orden de protección en dado caso de que le hayan quitado sus papeles, amenazado con lo de los hijos, etcétera. De ahí, ¿qué seguiría? O sea, ¿cuál es el proceso que una persona puede seguir para poder tener un fin o un final satisfactorio o benéfico para la persona? Según las circunstancias, existen refugios en donde si tú no tienes un lugar, a veces la mayoría de las personas que viven en esta ciudad tienden a migrar de otros estados, ¿no? Ajá. Entonces no tienen familiares aquí, no. Entonces, ¿qué puedes hacer mientras tú contactas a tus familiares o te envían dinero, porque a lo mejor no tienes dinero, ¿no? Para que te puedas trasladar allá y demás. Pues entonces que en estos refugios
tú puedas estar con tus hijas y tus hijos, entonces ya estás en un lugar resguardado, estás protegida, ¿no? Si es que no te quedas en la casa, puedes tomar la decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decides hacer? Te digo, pero nada más va a tener una duración, estas órdenes de protección, me estoy refiriendo nada más a las órdenes Ajá. de protección, tienen una duración de 72 horas. Entonces, también tiene que verse el caso si hay reincidencia ahora sí que de la conducta del agresor, pero después de ahí, en estos espacios también te tienen que dar esta asesoría todavía de que legalmente qué es lo que vas a hacer y también te van a dar atención psicológica, ¿no? En estos refugios hay un límite, creo que te puedes quedar hasta por 3 meses nada más, dependiendo las circunstancias y de ahí, pues ahora sí que poner en orden tus ideas para que a través de estas atenciones, ahora sí que esta orientación legal y esta atención psicológica que recibas, te vaya dando calma para poder pensar y ver qué es lo que sigue después de ahí, ¿no? Independientemente que ya exista una denuncia presentada, que tú hagas el reclamo correspondiente de cómo quedarían las cosas, cómo quedarían, ver las propiedades, si las tienes, si tienes derecho, o sea, todo esto pues va a ser parte de una atención integral que se te debe dar, ¿no? Entonces, pero también aquí tenemos que considerar otros factores que a veces agravan la situación. Por ejemplo, estos refugios no aceptan a personas si tienen una afectación psicológica, es decir, si consumen estupefacientes. Bueno, de las dos cosas. Si tú tienes una esquizofrenia o si tienes sufres de depresión y tienes que tomar medicamentos, hay ciertos lugares que no te van a aceptar porque tendrían que darte una atención especializada al respecto, no tendrían la capacidad para poderlo hacer. A otros, por ejemplo, que si tienes un problema, alguna adicción, pues tampoco. Si hay, no sé, según el caso, a veces se complica, dicen, el nudo problemático, ¿no? Entonces hay que atender, de ahí por eso la importancia de que recibas una buena asesoría legal y una buena atención psicológica que te diga, dependiendo ahora sí que de tu situación específica, de tu situación particular, qué sería entonces lo que sigue. Existen los institutos municipales de la mujer, el municipal, tenemos el estado, tendremos el Centro de Justicia de las Mujeres, también que este es el servicio que brindan, que ellas tienen, que estas instituciones, aparte de asociaciones civiles que también se dedican a atender esta problemática, te pueden dar las herramientas, no nada más para atender, ahora sí que la situación de gravedad que en el momento se vive, pero como dices tú, y después, o sea, el empoderamiento es, o lo que significaría es transitar de esta situación de opresión, de esta situación en que estás viviendo todo este tipo de violencia para algo mejor, algo que te tienda a generar una autonomía, ¿no? Que tú puedas vivir, ser autosuficiente, independiente. El problema es que, ¿sabes? Nada más nos fijamos o a veces nos fijamos en... Cuando nos duele algo, es que nos fijamos en esto, ¿no? Sí, ay, ¿por qué me duele esto? Ay, te fijas en ello. Igual, cuando vive violencia nada más tratas el tema. Y también puede ser de que no... Hasta que no estamos sufriendo una situación en particular, no nos interesamos de los temas. No nos atendemos, ¿no? Cuando todas tenemos que tener esa responsabilidad de buscar y de reconocer que necesitamos estar bien completamente en todos los temas. ¿Cuáles son los temas que tenemos nosotros que tener ahora sí que en balance, ¿no? ¿Qué implica bienestar? ¿Qué implica bienestar? Pues no implica nada más no sufrir violencia, implica primero, mi salud mental, mi salud física, ¿no? Mi salud emocional, mi salud económica, ¿por qué no? Mi salud espiritual, ¿no? La salud en las relaciones en las que tengo a mi alrededor. Sí, claro, todo esto implica en que yo debo de tener entonces acceso a esos servicios de salud,
Claro. Y tenemos que ver que no todas tenemos acceso a ello. Y es que viene siendo también una cadenita, Sí. o sea, el punto final sería estar en bienestar, en todos los sentidos, en todas estas áreas. Pero ¿qué sucede si traes problemas económicos, si traes inestabilidad con la pareja, si traes una cultura muy arraigada de machismo en tu familia? O sea, son factores que se vienen repitiendo generación tras generación y que ahora los manejas como comunes y que por más que le intentes, o sea, no por más que le intentes, pero va a ser complicado cambiar estos patrones, reeducar, que es algo que has estado mencionando bastante y que es súper importante para poder llegar a este balance y a este bienestar y poder evitar una situación de violencia en cualquiera de los sentidos y poderla evitar que se replique con tus hijos, con tus familiares, o sea, romper por completo ese patrón, ¿no? O sea, sí es importante y creo que aquí algo esencial es ser conscientes de cuál es la realidad que vivimos, que en lo individual, saber cuáles son estos patrones que traes, si hay alguno que te esté causando ahí estrés, que te esté causando como un indicio de, oye, ¿sabes qué? La realidad es que esto no debería de estar pasando, pero está normalizado en mi casa, ¿no? Pero no debería de estar pasando. Entonces, ¿cómo cortas? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo te empoderas? Y dices, ya no, ahora cambiamos. No puede ser de la noche a la mañana. No, y luego, perdón que te interrumpa, comentábamos, todos estos cambios que ha llevado la mujer de poder votar, de poder tener propiedades, de tener su cuenta, etcétera, no tienen tanto. Entonces, no es nada más reeducar a la mujer, es reeducar a toda una sociedad, Sí. es reeducar a generaciones. Y es que cronológicamente hablando, estamos hablando de que, por ejemplo, con la convención de Seneca Falls, que fue en el 1848, estamos hablando de hace, muchísimo tiempo, cuando se empezó a hacer estos cambios, ¿no? Que las mujeres querían votar en Estados Unidos, que no se respetaban los derechos, ¿no? O que ellas participaran, etcétera. Y vienen todos estos cambios poco a poco en el resto de los países, en todo el mundo. Entonces yo creo que sí se han logrado muchas cosas, ha sido un proceso muy lento, pero tenemos que también darle crédito que todos estos cambios, tanto por ejemplo el inicio de las Naciones Unidas, ¿no? Que en donde esta mujer, Eleanor Roosevelt, fue la encargada de estar revisando, ¿no? Los documentos, o era pues algo importante para las mujeres a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya entonces participábamos en cosas grandes y de ahí obviamente se derivan muchas otras cosas en los cambios de los derechos de la mujer y toda esta participación que se ha venido dando. Y la parte de la educación, que es muy importante. ¿Por qué seguimos perpetuando estos comportamientos, estos patrones? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las suegras, ¿no? O sea, nos vamos a un caso así más presente, ¿no? Hoy en día, de lo de la chancla que mencionabas, ¿no? O sea, a mí me funcionó, pues a ti te debe de funcionar, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, hay otros recursos, ¿no? Para poder, desde chicos a nuestros hijos, sobre todo a los varones, ¿no? Enseñarles cómo poder ser más empáticos, cómo poder comprender también a las mujeres, tratarlas, se trate de hermanas, se trate de amigas en el salón, se trate de primas, etcétera. Entonces yo creo que también esta parte de reeducar creo que es una de las cosas más importantes porque la violencia ya está, o sea, ya estamos inmersos en ella. Ahorita lo que necesitamos es lograr esos cambios, pero con las generaciones que vienen. Con todos quienes estamos aquí viviendo, ¿no? O sea, yo creo que bien lo dices, el reeducar, y también en los contenidos en las escuelas es importante ver la metodología, ¿no? Que se tiene y saber que la educación no es para los hombres de una forma y para las mujeres de otra, ¿no? La educación es la educación, es pleno reconocimiento de los derechos tanto para los hombres como para las mujeres. Y si ha habido históricamente una desigualdad ante estos grupos, hacia la mujer, pues buscar ahora sí que las acciones que nos lleven a poder avanzar. Tenemos para el 2030 hay una agenda en la que se busca erradicar la violencia en contra de las mujeres,
las adolescentes y las niñas. O sea, son acciones que se tienen que llevar a cabo y que se busca llevar a cabo. Pues no falta mucho, pero al 2030 tenemos entonces que meterle el acelerador. Sabemos que ahora sí que la ley de acceso, para la Ley General de Acceso y la ley para el Estado, pues da las bases precisamente para que se prevenga, para que se sancione y para que se erradique la violencia, y para que en coordinación con estas autoridades federales, estatales y municipales, pues se pueda garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, las adolescentes y las niñas, y garantizar sus derechos. Esa está en la agenda, ese nos los debemos a todas y a todos, porque al final de cuentas, si nosotros nos beneficiamos, o sea, como mujeres, si nosotros logramos entonces tener esa plenitud de derechos, pues obviamente va a permear a todo, ¿no? O sea, para hombres y mujeres viene el bienestar, es lo que los conformamos. Entonces, nos los debemos, ¿verdad? Tenemos, no nada más tenemos el derecho, está en la agenda, está en las leyes, pero ahora en la realidad, ahora sí que todas y todos podemos hacer la diferencia. No nos tenemos que esperar a que sea una autoridad, no nos tenemos que esperar a que sea alguien más que te venga a decir qué hacer. Empieza en ti, empieza en uno. El cambio lo podemos generar nosotros mismos. Ahora sí que ese granito de arena sí hace la diferencia. Vamos buscando ser la diferencia. Y empieza con imaginarte una vida mejor, con imaginarte un mundo mejor y actuar en consecuencia. Sí se puede. Sí, sobre todo como fomentar y hacer campañas con los hombres en particular, que somos amigas. O sea, no venimos a competir con ustedes, venimos a sumar. Entonces no hay por qué tener también, a veces ese odio o ese siento que, no sé, yo percibo mucho eso, ¿no? En todo cuando se habla de la equidad de género, etcétera, ¿no? Que hay competencia. No sé, esa cosita de ¿por qué ella? O sea, si es mujer. No, al contrario, o sea, está bien, o sea, hay una igualdad, podemos trabajar en equipo, o sea, no te va a hacer ni más hombre ni menos hombre el que una mujer tenga el valor que se merece en la sociedad. Claro, claro. Julia, ha sido una plática súper interesante. Este tema da para muchísimo más. Pero antes de terminar, me gustaría que nos compartieras. Si alguien quisiera contactarse contigo, quisiera más información, tiene alguna duda, una situación, ¿en dónde pudiera contactarte? ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Puedo dar un correo electrónico? No sé, ¿funcionaría? Claro que sí. Sería jmunoz, MUNOZ, @tijuanalaw.com. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias síganos por acompañarnos. Gracias y síganos en Gravitando. Los esperamos.